En algún punto del este de Estados Unidos se levanta una cadena montañosa tan antigua que vio nacer a los océanos. Hablamos de formaciones de más de 480 millones de años, una columna vertebral de piedra que se extiende por más de 2.400 kilómetros, desde Newfoundland en Canadá hasta el corazón de Alabama en el sur profundo de Estados Unidos. Es que este lugar es una especie de espina geológica que atraviesa 14 estados, desde Georgia, Carolina del Norte, Tennessee hasta Pensilvania, Nueva York y Maine. Pero dentro de todo este lugar, dentro de todos estos pliegues, hay algo más. Porque aquí ya no se trata de árboles o montañas antiguas. Hablamos de los bosques más densos, las nieblas más espesas y los valles más cerrados de todo este continente. Territorios que incluso el día de hoy siguen sin ser completamente explorados. Y es que en estos pasajes hay luces que aparecen sin explicación, pasos que se escuchan pero no dejan una huella física, figuras que no caminan, más bien se deslizan, y voces humanas que se oyen, pero nunca puedes ver de dónde viene ese sonido. Y hay un silencio muy característico de algo que parece estar esperando. Y es que este no es un bosque cualquiera, es un organismo vivo con reglas muy diferentes. Un borde, una grieta o tal vez una especie de frontera entre lo que vemos y lo que el mundo parece olvidar. Estamos hablando de los Montes Apalaches. Y en este lugar las reglas son simples. Nunca hay que responder si escuchas tu nombre en el bosque. Tampoco hay que silbar después del atardecer. Si algo te imita, no le hables. No camines solo cuando el sol empieza a ocultarse. Y si ves una figura quieta entre los árboles, tampoco la señales. Solamente sigue caminando. Y es que estas reglas no vienen de cuentos modernos ni de teorías de conspiración, vienen de generaciones que aprendieron a la mala que el bosque no perdona la curiosidad, que hay algo ahí que nos está observando, que recuerda y que también está esperando. Y tal vez eso era lo que Dennis Martin y su familia debieron saber. Si alguien les hubiera advertido, las cosas no hubieran terminado de la siguiente manera. El 14 de junio de 1969, la familia Martin dejó su hogar en Knoxville, Tennessee, para celebrar el Día del Padre, entre toda la niebla espesa del Parque Nacional Great Smoky Mountains, y eligieron un lugar remoto y sereno para pasar el día, Spence Field, en la cima de las montañas donde el cielo parece tocar la tierra y el bosque. Dennis Martin, de tan solo 6 años, iba vestido con una camiseta roja y tenis. Era un pequeño, tímido, pero muy observador. Caminaba al lado de su abuelo y de su hermano mientras los árboles crujían levemente, como si susurraran entre ellos. Más tarde, aquel mismo día, Dennis y otros niños decidieron jugar una broma, esconderse entre los arbustos y sorprender a los adultos. Era algo muy simple, todos lo hicieron menos uno. Dennis se desvió del grupo de niños y se dirigió bosque adentro. Se internó entre los arbustos, más allá del claro donde estaban todos. Su padre se dio cuenta de esto, pero no le tomó gran importancia. Lo veía sonriendo y feliz, y así fue la última vez que lo vio, desapareciendo entre la vegetación. Segundos después, los demás niños salieron de sus escondites, pero Dennis nunca regresó. Y como es muy natural en todos estos casos, las búsquedas empezaron inmediatamente. Primero la familia. Gritaron su nombre, corrieron en círculos, nada. Ni una pista, ni una prenda, ni siquiera el sonido de la maleza siendo movida. Lo que había sido un día familiar se convirtió en una pesadilla. El bosque simplemente no respondió, ni mucho menos regresó a Dennis. En las siguientes horas empezó una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia de los parques nacionales de este país. Más de 1,400 personas, helicópteros, perros rastreadores y equipos de rescate. Todo mundo se sumó a este suceso, pero el bosque permaneció callado. Los perros no pudieron seguir ningún rastro. Algunos se detenían y temblaban. Otros simplemente giraban sin sentido. En ciertas áreas, las brújulas y los radios simplemente dejaban de funcionar. Era como si algo estuviera desordenando las leyes físicas dentro del bosque. Y unos días después,
un hombre llamado Harold Key y su familia caminaban por una colina del parque, a varios kilómetros del sitio donde Dennis desapareció. Estaban lejos, pero no tanto. Primero escucharon un grito, un sonido fuerte, humano y quebrantado. Luego, entre los árboles, vieron una figura, pero no era una persona normal. Según el testimonio de Key, lo que vieron fue una criatura grande, cubierta de pelo oscuro, que caminaba erguida, aunque con un paso descompuesto, y lo que llevaba consigo era un pequeño en sus brazos. Este ser, al notar la presencia de la familia, simplemente se escondió velozmente en la espesura del bosque, desapareciendo entre la vegetación como si nada hubiera estado ahí. Key describió que este ente no era un oso, ni tampoco un hombre, era otra cosa. La policía ignoró el reporte totalmente. Dijeron que no había ninguna relación, pero el punto exacto coincidía con una ruta de drenaje natural desde Spencefield. Y es así como pasaron las horas, los días, luego las semanas. La búsqueda se expandió y por fin se detuvo. No se encontró ningún rastro, no hubo un cuerpo, no hubo una despedida tampoco. Solamente un vacío donde antes había estado un niño. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos dijeron que Dennis se cayó, que se perdió, que tal vez fue arrastrado por algún animal salvaje, pero otros susurraban cosas que no se decían en voz alta, que el bosque lo llamó, que una criatura lo arrastró hacia el otro lado de la niebla. Dennis Martin no fue víctima de una broma del destino. Su desaparición fue tan rápida, tan absoluta y tan antinatural que aún al día de hoy levanta más preguntas que respuestas. Y en los montes Apalaches hay seres que caminan cuando nadie los ve. Pero a ver, vámonos más atrás en esta historia. Mucho antes de que los montes Apalaches fueran llamados así, antes de que las brújulas y toda esta tecnología entrara en el bosque, ya había un pueblo que los entendía como un ser vivo, un organismo con conciencia, reglas y memoria. Ese pueblo que el día de hoy conocemos como los Cherokee eran un linaje que no llegó a estas montañas, más bien nació en ellas. Los Cherokee son una de las naciones indígenas más antiguas del sudeste de lo que hoy es Estados Unidos. Su historia dice que han habitado los valles, ríos y montañas de los Apalaches por más de 10,000 años. Lo curioso de ellos es que su idioma es una mezcla de conceptos que no existen en las lenguas occidentales. Tienen ideas del espacio espiritual, de ciclos invisibles y de una memoria activa del paisaje. Cuando llegaron los europeos, los Cherokee ocupaban vastas regiones de lo que hoy entendemos por Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur y algunas partes de Virginia, Kentucky y Alabama, todo dentro del cinturón sagrado de los Apalaches. Dentro de su cultura había algo muy específico y también muy extraño. Era una llamada niebla azul que descendía desde los valles y era una manifestación espiritual. También se le consideraba como un umbral o una señal de que los mundos visibles e invisibles estaban en contacto directo. Para ellos las montañas no eran simples rocas que nomás estaban ahí, eran cuerpos vivos, y entre sus creencias más misteriosas destacan los Nunneji, seres inmortales, invisibles y protectores de los justos, y salían en momentos de peligro y podían guiar a las personas entre las dimensiones. Hay registros de mujeres cherokees que aseguraron vivir entre ellos y volver años después, pero sin haber envejecido un solo día. Pero también hay deidades oscuras, dentro de los que están los Du-Itzi, que imitaban a las voces humanas, se ocultaban en los ecos del bosque, y también se creía que intentaban atraer a los viajeros hacia portales o trampas espirituales, una forma como muy primitiva pero igual aterradora, lo que hoy se asocia con los llamados skinwalkers o con los imitadores. Otra de las criaturas era el Uktena, que era un ser mitológico con poderes sobrenaturales que vive bajo la tierra o en los lagos ocultos en las montañas. Se dice que guardaban los secretos más antiguos y piedras de visión llamadas Ulun Suti, capaces de mostrar otros mundos y otras realidades. Quienes intentaban robar esas piedras sin permiso simplemente desaparecían. Pero también dicen que hay lugares donde el bosque no solo crece, sino que también parece recordar.
donde cada hoja y cada raíz, cada piedra parece tener su propia historia. Un sitio cubierto por el musgo espeso, donde el viento se mueve muy lento como si midiera sus pasos. Y ahí es donde reposa Yodacuda Rock. Y no es una piedra cualquiera, es una losa enorme de piedra jaboncillo, suave, casi aceitosa al tacto, que simplemente no debería estar ahí. Tiene más de 240 metros cuadrados y está completamente cubierta por símbolos. Y no crean que nada más 2 o 3 símbolos por ahí. Tiene más de 400 marcas grabadas y son formas imposibles que fueron talladas por manos que según registros nunca existieron. Pero ahorita hablaremos un poco más de eso, porque son líneas que no van a ningún lado y no tienen ningún sentido. Algunos arqueólogos creen que podría tratarse de un lenguaje olvidado. Otros también piensan que no es un lenguaje para nosotros, sino más bien como una especie de advertencia visual para quien sabe mirarlo. Los cherokees, la explicación era más clara. Un ser que no era un dios ni tampoco un espíritu, era algo más viejo. Una criatura colosal, deformada, con los ojos imposibles y 7 dedos en cada mano. Vivía en las montañas mucho antes de que el primer humano pisara la tierra y también podía moverse entre planos, entre este y los otros. Cuentan que Yodacuda saltó desde su montaña y al aterrizar en este claro dejó su huella grabada en la piedra. Esa impresión es la que sigue ahí, visible hasta el día de hoy. Pero los ancianos advierten lo mismo una y otra vez, que no debe tocarse sin permiso porque esa piedra no es un monumento ni un mapa, es un sello, un marcador de caminos invisibles, tal vez una especie de llave que podría abrir puertas que no están hechas para nosotros. Y lo más inquietante es que no son solo leyendas. Hasta el día de hoy, exploradores, curiosos y hasta investigadores serios han reportado fenómenos extraños cerca de esta roca. Brújulas que giran sin sentido, relojes que se detienen, náuseas repentinas, presiones en el pecho como si el aire se volviera más denso. Algunos también han visto luces blancas salir del suelo, como columnas que se disuelven en el aire. Y hay quienes juran que si miras los grabados demasiado tiempo, lo que empieza a moverse no está en la piedra, sino más bien dentro de ti. Varios equipos han llevado instrumentos para medir el campo magnético de este sitio y lo que encontraron fue simplemente inquietante. Variaciones comparables con las líneas de Nazca, por ejemplo, en Perú, o los círculos megalíticos en Europa, pero ninguna explicación oficial, ninguna conclusión sólida, solamente son especulaciones. Y aunque algunos creen que estos símbolos pueden marcar los solsticios, otros dicen que están alineados con rutas subterráneas que ya no aparecen en ningún mapa moderno. Y a ver, tal vez un calendario astronómico o a lo mejor una carta de navegación para seres no humanos. Y todavía hay algo más. Una antigua tradición cherokee asegura que durante el equinoccio, si alguien coloca la mano justo sobre la huella de los 7 dedos al amanecer y repite ciertas palabras, la piedra se abrirá. Pero es que nadie ha regresado supuestamente de ese portal que se abre para decir si esto es verdad o no. Pero es que hay algo que nadie puede negar, que esta piedra está viva. Una de las cosas más importantes para los cherokee era que el tiempo no circulaba en línea recta. El pasado, el presente y el futuro podrían estar entrelazados en ciertos lugares sagrados, especialmente en los cruces de agua, en ciertas cuevas cerradas o también cuando la niebla descendía sin viento. Esos eran momentos como vulnerables, donde una persona podía entrar en un trance y desaparecer o ver cosas que todavía no habían sucedido. También se dice que hay sitios que ni siquiera los valientes se atrevían a cruzar. A estos lugares se le llama donde la tierra no responde. Algunos coincidían con zonas donde hoy se reportan fallos magnéticos, desapariciones o luces errantes. Otros también se dice que fueron tragados simplemente por la vegetación. Pero los cherokees no olvidaron estos lugares. Ellos sabían que existían partes que no debían ser exploradas. A lo mejor tú te estás preguntando por qué su sabiduría importaría tanto el día de hoy. Pues bueno, en muchas de las zonas más misteriosas de los montes Apalaches coinciden exactamente con los territorios sagrados de los Cherokee, porque las leyendas que ellos contaban hace miles de años
Coinciden con las desapariciones actuales, las luces extrañas y los testimonios contemporáneos, porque ellos más que otra persona entendían que esto no era un bosque nada más para ir a pasar el día. Ellos lo entendían como una frontera y que nadie debía cruzarla sin permiso. Los Cherokee ya sabían que estos bosques no eran como los demás. Había reglas, presencias antiguas y lugares que era mejor simplemente no visitar. Pero cuando llegaron los colonos no entendieron las señales, ignoraron las advertencias y siguieron adelante. Y con ellos también llegaron sus propias historias y sus propios horrores. Porque, lo extraño no era exclusivo nada más de los nativos. Algo realmente oscuro empezó a moverse entre los recién llegados. Algo que no se podía explicar con mapas ni con religión tampoco. Y fue así como en una granja de Tennessee, una familia entera empezó a vivir una pesadilla. Una presencia invisible, una voz burlona y un odio que parecía venir de otro mundo. En los pliegues oscuros del sur de los Montes Apalaches hay un lugar donde la historia y el horror se entrelazan. Un lugar donde el viento arrastra los susurros y donde los árboles parecen recordar lo que los hombres han olvidado. En una granja aislada del Tennessee rural, algo invisible comenzó a manifestarse, y su presencia dejó una marca eterna en el folclore norteamericano. Aquel episodio pasaría a la historia con un hombre temido como la bruja Bell. Y todo empezó en el año 1817, cuando John Bell, un respetado granjero de Adams, Tennessee, notó una figura extraña en sus campos. Tenía el cuerpo de un perro, pero con la cabeza que se parecía a la de un conejo. Sin pensarlo más, simplemente disparó, y la criatura desapareció en la oscuridad como si nunca hubiese estado ahí. Esa misma noche comenzaron las cosas extrañas. Golpes secos en las paredes, sonidos de cadenas arrastrándose, murmullos que no podían entenderse. Pero lo que parecía una simple inquietud rápidamente se convirtió en una pesadilla. Las sábanas de los niños eran arrancadas mientras dormían. Las almohadas desaparecían de sus camas y los muebles crujían como si una fuerza invisible los golpeara con furia. Pero lo peor aún estaba por venir. Con el paso de los días, el fenómeno se intensificó. La familia Bell comenzó a escuchar una voz. Al principio era un susurro muy bajo. Casi no lo entendían, pero luego se volvió cada vez más clara. Hablaba con un acento del sur y decía fragmentos de la Biblia, y afirmaba que una mujer llamada Kate decía haber sido vecina en vida y que había regresado con una sola misión: destruir a John Bell. Los vecinos no tardaron en enterarse. Algunos acudieron incrédulos y otros con mucho miedo, pero todos salieron con la misma expresión. Habían escuchado esa voz. Nadie podía explicar cómo. Lo extraño es que esta voz se burlaba, respondía preguntas, cantaba himnos religiosos y humillaba también a los visitantes. La hija menor, Betsy, era el blanco de los ataques físicos más crueles. Le tiraban el cabello, le daban bofetadas en pleno rostro y amanecía con marcas imposibles de explicar. Incluso el entonces general Andrew Jackson, quien luego sería presidente de los Estados Unidos, viajó hasta la granja para investigar. Al llegar, algo hizo que su carruaje se detuviera sin una razón aparente. Esa misma noche abandonó el lugar con estas palabras: por Dios, esto es real, no quiero pasar otra noche aquí. La obsesión de la voz con John Bell se hizo cada vez más peligrosa. El granjero comenzó a sufrir ataques de salud inexplicables, temblores, desmayos, dolores de garganta. Pero la entidad lo anunciaba con mucha crueldad. Decía: lo mataré y nadie lo salvará. El 20 de diciembre de 1820, John Bell fue hallado en coma, y es que en su habitación apareció un frasco con un líquido oscuro y espeso que nadie reconocía. Cuando uno de los hijos intentó analizarlo, la entidad lo interrumpió y le dijo: yo se lo di y ahora está muerto. Esa misma noche, John Bell murió. Su familia arrojó el frasco al fuego y al instante una nube negra salió disparada por la chimenea. La entidad celebró su victoria
sin importar el sufrimiento de su familia. John Bell es, hasta el día de hoy, la única persona en los registros del folclore estadounidenses que murió oficialmente como consecuencia de un ataque paranormal. Tras la muerte de John, la actividad disminuyó, pero no desapareció. La leyenda dice que la entidad se retiró a una cueva cercana a la propiedad, la cueva de la Bell Witch. Quienes la visitan afirman que todavía se escuchan sus risas, pasos o susurros que pronuncian tu nombre cuando crees estar solo. Algunos han salido con rasguños inexplicables, otros no han querido volver más. Para el año de 1894, el caso fue recopilado para un libro que estaba basado en diarios familiares, cartas y testimonios. Aunque muchos lo tildaron de exageración, otros, incluidos historiadores y parapsicólogos, consideraron el caso como uno de los fenómenos mejor documentados del siglo XIX. Y es que no es solo una leyenda, es un registro vivo de que algo desafió las leyes de la lógica, del tiempo y también de la muerte. La historia de la bruja Bell no desapareció, más bien se transformó. Hoy forma parte de esa esencia misma que envuelve a todos los montes Apalaches, donde los susurros se convierten en gritos, donde lo invisible tal vez puede tocarte y donde lo que no entiendes tal vez puede eliminarte. Después de que este caso de la bruja Bell estremeciera todo el sur de los Apalaches, muchos comenzaron a preguntarse si las montañas estaban simplemente malditas o si simplemente siempre estuvieron habitadas por fuerzas invisibles, antiguas y salvajes. Muy lejos de todo este boom mediático, existía una tradición que había echado raíces mucho antes de que los colonos levantaran sus casas de madera. Una sabiduría tan ancestral que pasaba de madre a hija en voz muy baja, casi en secretismo. La llamada Granny Magic. Es una mezcla única de herbolaria, superstición, espiritualidad cristiana y rituales precristianos, traída en gran parte por inmigrantes escoceses, irlandeses, galeses, alemanes, todos los que se establecieron en los montes Apalaches. Las mujeres mayores, conocidas como las grannies, no eran curanderas como tal, eran más bien consejeras, parteras, mediums o brujas de la frontera, pero ellas no se llamaban así, se definían como las sabias o las mujeres de la montaña o las que saben. En estas montañas donde los médicos eran claramente un lujo y la iglesia pues quedaba días de camino, las grannies usaban lo que la tierra les ofrecía. Por ejemplo, sal para protegerse, hierbas para curar enfermedades, huesos para leer el destino, símbolos escritos en puertas o piedras para alejar el mal también. Pero de igual forma sabían que en el bosque no se caminaba solo de noche y que ciertas señales como por ejemplo un búho cantando de día o un espejo roto eran advertencias. Estas mujeres sabían que el bosque no solamente era un conjunto de árboles y un lugar bonito y todo esto, no, era una presencia viva y ellas sabían cómo hablarle. Muchos de sus rituales mezclaban oraciones cristianas o gestos paganos. Podían invocar a los santos y al mismo tiempo enterrar a una figura de madera al pie de un roble para sellar un hechizo. Algunos de sus principios eran muy sencillos, pero muy firmes también. Y básicamente la idea era que no llamaras a lo que no entiendes, que tampoco silbaras en el bosque como decíamos al principio porque atraes a lo que te puede responder, y que si soñabas con alguien que ya no estaba en este plano físico 3 noches seguidas tenías que prestarle atención porque probablemente era algo que te quería decir. Y a medida que el tiempo fue avanzando y la religión fue ganando poder, muchas grannies se escondieron y abandonaron su arte. Algunas fueron acusadas de brujería, otras murieron sin dejar registros de sus fórmulas ni tampoco de sus rezos. Pero en ciertas comunidades como por ejemplo en Kentucky, en Tennessee y Carolina del Norte, todavía quedan algunos rastros por ahí. Personas que dejan sal en la esquina de la casa, las puertas marcadas en los caminos, o hijas que recuerdan lo que sus abuelas les dijeron en voz bajita antes de morir. Pero por otro lado, mientras unos le temían a la bruja Bell por su furia y toda la historia que ya vimos, otros sabían que no toda fuerza invisible es un enemigo, porque en las sombras del bosque aún caminan abuelas de las montañas y ellas no gritan ni hacen todas estas cosas, simplemente observan y si las respetas quizá te puedan proteger.
Entre todas las historias contadas por los cherokees, hay una que sobresale por su rareza y también por su silencio, pero sobre todo por lo que podría implicar. Y estoy hablando del pueblo de los ojos de luna. Y es que estos seres eran descritos como pálidos, translúcidos, de baja estatura, con ojos grandes y brillantes que solamente salían de noche. Eran sensibles a la luz lunar directa y se decía que en ciertas fases de la luna ni siquiera podían ver. También se dice que vivían bajo tierra, que evitaban el sol, el fuego y el ruido y simplemente desaparecieron un día. Pero esto no nada más es una leyenda. En el estado de Georgia, en Fort Mountain, se encuentra una antigua muralla de piedras apiladas nada más así, que recorre casi 300 kilómetros de cimas montañosas. Se encuentra una antigua muralla de piedras apiladas que recorre casi 300 metros de la cima de las montañas. Se dice que estos pueblos no podían ver durante ciertas fases de la luna. Durante una de esas fases, los Creek exterminaron a la raza. Es que hay unas personas que creen que los ojos de luna construyeron las fortificaciones de la montaña. Fort Mountain, con sus muros irregulares y sin una función muy clara, o al menos para los arqueólogos modernos, ha sido objeto de especulación durante más de un siglo. Y esto tal vez puede ser una muralla defensiva, un marcador astronómico o tal vez un santuario ritual, pero lo cierto es que ningún pueblo nativo de la región actual se adjudica a esta construcción. Algunas personas sugieren que fue construida por los ojos de luna para protegerse o también para encerrarse. Esta leyenda también llegó a oídos de los primeros colonos europeos. Uno de los más antiguos registros escritos proviene de Benjamin Smith Barton, un botánico y naturalista de finales del siglo XVIII. Barton escribió sobre una historia que escuchó de Leonard Marbury, un comerciante asentado en Tennessee. Según Marbury, los Cherokee hablaban de un pueblo que habitó antes de ellos en esas tierras. La raza pálida de los ojos brillantes que vivía en la oscuridad y que después desapareció sin dejar rastro. Por otro lado, en el siglo XIX, otros historiadores como John Haywood también mencionaron en sus crónicas estas leyendas sobre pueblos antiguos e incluso vinculándolos con misteriosas estructuras de piedra. Pero a diferencia de otras tribus más reconocidas, el pueblo de los ojos de luna no tiene una lengua, no tiene artefactos, no tiene vestigios, no tiene huesos, solamente tiene relatos y una presencia que todavía es recordada hasta el día de hoy. Por otro lado, algunos investigadores modernos han especulado que esta leyenda pudo haber sido más bien una memoria cultural deformada, a lo mejor por la migración muy antigua o de un pueblo extinto por enfermedades o conflictos mucho antes de la llegada de los europeos. Otros, sin embargo, sugieren algo más inquietante, que esta raza tal vez nunca fue humana, sino que tal vez fue interdimensional o incluso de un origen extraterrestre, que tal vez en su inicio fue atraída por las propiedades geológicas de los Apalaches y su red de cuevas subterráneas. Y todavía hoy, en las noches especialmente oscuras, algunos senderistas y cazadores afirman haber visto ojos brillantes entre los árboles. El pueblo de los ojos de luna simplemente desapareció. Algunas personas creen que no fueron exterminados, sino que más bien pudieron haber cambiado de forma o que su existencia se fundió en las montañas, transformándose en otra cosa como por ejemplo energía, porque justo después de su desaparición el silencio no reinó, al contrario, se dice que el cielo empezó a arder y que lo hizo en formas de luces imposibles. Y aquí es donde voy a abrir un paréntesis a uno de los temas que más me gusta, que hace mucho tiempo quería traer en un video. Creo que esta es la ocasión especial para hacerlo. Estoy hablando de las luces del Monte Brown. Hace más de un siglo, las personas que se atreven a caminar por la noche en las montañas Brown, en Carolina del Norte, repiten lo mismo. Las luces errantes, flotantes, sin fuente visible. Las luces que aparecen solas o también que aparecen en grupos, que se mueven con dirección o que se detienen como si te estuvieran observando.
e incluso que cambian de tamaño y de color. Las primeras menciones de este tema tan interesante fueron mencionadas en el año de 1913, cuando trabajadores del ferrocarril las vieron en varias ocasiones al caer la noche. Pero los pueblos indígenas ya habían hablado de estas esferas danzantes muchos siglos antes, considerando las espíritus guardianes o señales de otros mundos. Durante décadas, investigadores han tratado de explicarlos. Algunos culpan a los faros de los trenes, otros gases de descomposición vegetal, pero incluso cuando toda la región quedó a oscuras durante un apagón total, las luces siguieron apareciendo. Ni tráfico, ni trenes, ni faros, ni nada podía justificar su presencia. Lo más inquietante, o tal vez lo más conveniente, es que estas luces parecen evitar ser registradas. Por ejemplo, las fotos siempre fallan, los equipos electrónicos se desgastan y las brújulas en ocasiones simplemente se detienen. Muchas personas aseguran que están conectadas con la misma tierra o tal vez que son manifestaciones energéticas inteligentes que también son capaces de responder al pensamiento humano o al miedo. Muchas personas a lo largo de estos años han intentado seguirlas, pero nunca pueden dar con el lugar de donde salen. Algunas personas piensan que esto podría ser una evolución de la conciencia de los ojos de luna. Otros dicen que simplemente son guardianes interdimensionales o visitantes de otros mundos. Lo cierto es que en las montañas Brown tiene una especie de vibra extraña, como que algo se mueve o algo te está viendo. El 12 de septiembre de 1952, en Flatwoods, Virginia Occidental, un destello cruzó el cielo. Una familia lo ve caer detrás de una colina y el menor de esta familia, junto con otros niños y una mujer adulta, simplemente se internó entre los árboles para ver qué fue eso. Lo que encuentran no tiene una explicación lógica. Era una figura gigantesca de más de 3 metros y no caminaba. Más bien estaba flotando. Su rostro era de color rojo muy brillante y su cuerpo parecía que estaba hecho como una especie de armadura metálica o piel muy endurecida, con una forma como cono, casi como si llevara una falda invertida, y no tenía pies visibles ni brazos definidos, solamente habían unas cosas medio extrañas que parecían como garfios. Pero lo peor no fue eso, el ambiente estaba como impregnado de un olor químico, una bruma tóxica de color verde que les quemaba los ojos y les provocaba náuseas. Varios de los testigos comenzaron a vomitar y uno de ellos incluso tuvo problemas respiratorios durante días. Y lo interesante de este caso es que el ejército llegó en menos de 24 horas. La zona fue sellada totalmente, se llevaron los materiales, las ramas, las muestras del suelo, y se habló también de una caja metálica que la enviaron directamente hasta Washington. El informe oficial simplemente decía que era un meteoro, pero los síntomas físicos, la figura descrita y el silencio posterior pues no cuadraba para nada en toda esa explicación. Este incidente se convirtió en uno de los encuentros más cercanos y más importantes de Estados Unidos. Los locales comenzaron a hablar en voz baja sobre otros avistamientos, sobre las cosas parecidas con las luces en las montañas Brown, sobre figuras oscuras que vigilaban las zonas desde vehículos sin placas. Pero hubo algo muy extraño, y es que las personas de este pueblo estaban simplemente intrigadas por qué había sido eso. Naturalmente fueron a investigar, pero después de llegar al lugar fueron rechazados por hombres que estaban vestidos de negro. Y es que la conexión con los montes Apalaches es simplemente directa, porque Flatwoods es parte de esa espina dorsal que atraviesa todo el este del país. Y esa no es la primera vez que cayó algo del cielo, porque si las luces de la montaña Brown parecían mirar desde arriba, a veces lo que se observa también puede terminar abajo. Y si tal vez no estamos solos desde hace siglos, y si las leyendas Cherokee, las desapariciones, los susurros en el bosque, las luces, los visitantes del cielo no son fenómenos distintos, sino más bien parte del mismo rompecabezas. Y por otro lado, en este mundo donde lo inexplicable pues parece ser casi cosa de todos los días, aparecen algunos patrones, algunos en forma de luces inteligentes, otros de figuras que no tienen sentido común. Y entre todos esos fenómenos hay uno que destaca y es muy popular, porque aparte de ser extraño, también trae un presagio. Una figura alada, enorme, silenciosa, con ojos rojos incandescentes.
A lo mejor ya sabes de quién estoy hablando. No necesita presentaciones porque todo mundo hemos escuchado hablar de él. Lo llaman el hombre polilla o el Mothman. Y cuando llega a los Montes Apalaches, nada vuelve a ser igual. Era el 15 de septiembre de 1966. El aire estaba húmedo y frío en los alrededores de Point Pleasant, un pequeño pueblo entre las colinas de los bosques en Virginia Occidental. A pocos kilómetros, en una zona apartada conocida como la instalación militar abandonada desde la Segunda Mundial, dos parejas viajaban en un auto por un camino rural, Roger y Linda Scarberry, junto con Steve y Mary Mellett. No esperaban encontrar nada fuera de lo normal, pero esa noche algo los marcaría para siempre. Según su testimonio, frente a una de las viejas estructuras industriales, vieron a una criatura de apariencia humanoide, alta, de al menos 2 metros, con alas extendidas y ojos grandes, rojos y brillantes, que parecían emitir su luz propia. Su cuerpo era delgado y grisáceo. Lo más extraño es que no batía las alas, sino que se desplegaba como en forma silenciosa por el aire, como si fuera un planeador. Aterrados, los 4 aceleraron de regreso al pueblo. Sin embargo, lo más inquietante todavía no había pasado. La criatura los siguió, manteniéndose detrás del auto a velocidades de más de 160 kilómetros, sin hacer ruido y sin moverse como un ave. La criatura solamente se deslizaba velozmente por el aire. Muchas personas ese mismo día lo vieron y al llegar a Point Pleasant fueron directo a la policía. Su historia, aunque increíble, no fue la única. En las semanas siguientes, más de 100 personas reportaron encuentros con una figura similar. Se trataba de habitantes comunes como granjeros, policías, amas de casa. Todos hablaban de una sombra alada de ojos rojos y una sensación de angustia difícil de describir. La criatura aparecía en caminos rurales, techos, campos abiertos o incluso a las afueras del cementerio del pueblo. Nadie fue atacado, pero quienes la vieron hablaron de una presión enorme en el pecho, una sensación de estar siendo observado y un profundo malestar emocional. Incluso hubo reportes de interferencias en radios, luces que parpadeaban o dejaban de funcionar en su presencia, y animales que huían o se escondían al sentir su cercanía. Un año más tarde, el 15 de diciembre de 1967, a las 5 de la tarde, sucedió una de las tragedias más impactantes en la historia del estado. El puente Silver, que conectaba Point Pleasant con Ohio, colapsó en plena hora pico. 46 personas murieron ese día. Muchos vehículos quedaron sumergidos en el río de Ohio. La causa oficial fue una falla estructural por fatiga del eslabón de suspensión, pero no todos estaban convencidos de esa explicación. Varias personas aseguraron haber visto una figura negra, alada, posando sobre los cables del puente en días previos al accidente. Algunos incluso dijeron haberla visto ese mismo día, pocas horas antes del colapso. Tras esta tragedia, los avistamientos del hombre polilla cesaron, como si su aparición hubiera estado ligada a la advertencia de lo que iba a pasar. El periodista John A. Keel, autor de El Mothman Prophecies, viajó hasta Point Pleasant y se sumergió en una ola de fenómenos que iban mucho más allá del Mothman. Luces en el cielo, seres vestidos de negro que investigaban a los testigos como los hombres de negro, también sueños proféticos, distorsiones del tiempo, y Keel no tardó en romper con la idea de que se trataba de un extraterrestre clásico. Más bien su hipótesis fue muy radical. Estas entidades no vienen del espacio, sino como de otras realidades superpuestas a la nuestra, según sus palabras. Los llamó ultraterrestres, seres capaces de manipular nuestra percepción, alterar nuestra materia o disfrazarse de lo que tememos o de lo que creemos también. Y el hombre polilla en ese contexto sería una de sus máscaras, una aparición simbólica de algo mucho más grande, algo que nos observa desde el otro lado del velo. Después del colapso del puente, el Mothman no desapareció. Más bien se dispersó a lo largo de los Montes Apalaches, en Tennessee, en Kentucky, en Carolina del Norte y Virginia.
Han surgido reportes esporádicos de sombras gigantescas que sobrevuelan el bosque al amanecer, también de ojos rojos suspendidos en caminos rurales, de criaturas que aterrorizan a los conductores en pasos de montaña. Pero ningún otro caso ha sido igual, porque todos siempre comparten algo: el terror, el silencio o la sensación de que algo más está presente ahí. Y la pregunta aquí es: ¿el Mothman tal vez puede ser algo biológico, o a lo mejor es una manifestación del subconsciente colectivo, o tal vez es un espíritu protector disfrazado de un monstruo, o quizá simplemente es una advertencia con una forma? Después de todos estos testimonios, leyendas y avistamientos, y las tragedias también, uno podría pensar que todo esto se reduce a un folclore, a la superstición y todo esto, pero es que no es tan simple, porque los montes Apalaches también han sido objeto de estudios científicos, geológicos, antropológicos y hasta medioambientales. Y los datos que emergen no hacen más que sumar capas y capas y capas del misterio a este territorio. Se estima que entre el 15 y el 20% del bosque Apalache no ha sido inspeccionado directamente ni por geólogos ni por biólogos en más de un siglo. La Universidad de Carolina del Norte ha encontrado más de 200 especies endémicas en la región en la última década. También existen reportes oficiales de alteraciones magnéticas leves en sectores muy específicos, como por ejemplo las montañas Brown, las Great Smoky Mountains y las áreas del condado de Pocahontas, donde ya se han registrado también fallas de brújula, relojes, equipo GPS. Porque fíjense, son más de 320 leyendas diferentes que se han documentado alrededor de todo este tema. Entre 1800 y el 2020 se han documentado al menos 32 desapariciones sin resolver en los parques nacionales de los Apalaches, bajo condiciones muy extrañas. Muchas de ellas cerca de formaciones rocosas antiguas o de cuevas selladas. Por otro lado, en el año de 1977, el físico William Tiller, interesado en energías sutiles, realizó un estudio informal en las zonas de alta densidad vegetal de Carolina del Norte, y en este lugar reportó fluctuaciones inusuales en el campo electromagnético ambiental. Muchos autores, como por ejemplo, ya hemos hablado de este personaje aquí en el canal, David Polares, de la serie famosa del Missing 411, han vinculado a los Apalaches como una zona de alta rareza, regiones donde hay muchas desapariciones, luces, cambios climáticos muy repentinos y distorsiones del tiempo. Algunos investigadores comparan los montes Apalaches con otros sitios extraños del planeta, como por ejemplo el Triángulo de Bennington en Monte Shasta y la Zona del Silencio acá en México. Hemos recorrido historias que van más allá de lo conocido, desde las leyendas antiguas hasta casos documentados, desde las luces errantes hasta las desapariciones sin rastro, todo dentro de un mismo escenario: los montes Apalaches. Y es que quizá no se trata de creer o no, sino más bien como de entender que hay lugares que simplemente no funcionan bajo las mismas reglas. En el capítulo anterior hablábamos, por ejemplo, del Triángulo de las Bermudas y todo este misticismo que se maneja en torno a él. Pues este lugar también es lo mismo. Hay personas que viven en estas áreas y que reportan cosas muy extrañas, porque en estos últimos tiempos se ha hecho un boom mucho en las redes sociales como TikTok o Instagram, de videos donde se ven personas o se ven entes supuestamente extraños, de personas que las logran captar en video o en fotografías, que al final del día ni siquiera se sabe qué son. Tal vez puede ser una persona, a lo mejor puede ser una broma, no sabemos. Pero lo que sí es una realidad es que estos lugares son sumamente antiguos, y como casi en todos los videos yo sé que lo digo, no están 100% explorados. Las cosas que están en este planeta, que muchas veces vemos superficialmente, que tienen mucha historia, muchas leyendas, casi nunca están exploradas al 100%. Pero si algún día decides ir a uno de estos bosques, solamente recuerda que no todo lo que está en silencio está vacío. Y si te gustó este video, no olvides dejarme tu likecito para poder llegar a más personas. También te voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieres ir a seguir por allá. El canal de difusión también lo puedes encontrar por aquí en el chat. Recuerda que también esta temporada nueva ya la puedes encontrar en Spotify para que la vayas a disfrutar por allá. Los miembros del canal también ya están activos, por si quieres apoyar este proyecto, ahí lo puedes hacer. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.